A partir del tema genérico del agua, dado que somos castellano-manchegos y que este año coincide con la conmemoración del cuarto centenario de la edición de la segunda parte del Quijote, nosotros lo hemos enfocado hacia uno de los capítulos del Quijote, donde aparecen unas máquinas muy interesantes, los batanes. Muchos os preguntaréis ahora de qué se trata. A continuación, os explicaremos qué es un batán, para qué se utilizaba, qué parte lo componían y qué relación tenía con el tema del agua y el capítulo del Quijote. Un batán es cierta máquina ordinaria de unos mazos de madera muy gruesos, que mueve una rueda con el agua, y estos hieren a veces en un pilón donde batanan y golpean los paños, para que se limpien del aceite y se incorporen y tupan. Esta definición fue publicada a finales del siglo XVII en el famoso diccionario de las Covarrubias. Una definición más actual sería máquina de madera cuyo funcionamiento se hace gracias a la energía hidráulica. Los batanes estaban siempre situados cerca de los ríos. Funcionaban con la fuerza de unos mazos que servían para producir el golpeteo de las telas. Se realizaba un tratamiento de la lana u otros tejidos cuando salían del telar, con el fin de desengrasarlos y apelmazar el pelo hasta conseguir la textura deseada. Allí se remojaban durante todo el tiempo que duraba el golpeteo o abatanado. Las referencias más antiguas de batanes empiezan en 1182, según unos, y según otros en 1168, aunque las dos fechas son muy próximas. Desde estas fechas del siglo XII siguen a lo largo de los siglos XIII, XIV y XV. El término batán tiene un origen árabe. Se sabe muy poco en cuanto a la difusión del batán en Europa. En España se empiezan a utilizar a partir de la Edad Media hasta finales del siglo XIX. Los batanes se extendieron por España, siendo los más numerosos los de Galicia y Asturias, ya que a mediados del siglo XVII contaban con cerca de 200, y por supuesto también los había en La Mancha, y sobre todo en la zona próxima a Ruidera o cerca de Alcaraz. Hoy en día la mayoría de ellos se encuentran en estado ruinoso o incluso desaparecidos, siendo muy pocos los que se conservan, destinados únicamente a museo. Un batán es una máquina constituida casi en su totalidad por piezas de madera de roble. Las partes más importantes son la rueda, con un diámetro de 3 metros y una serie de cucharas, a menudo 16, repartidas regularmente en el perímetro, sobre las que impacta el agua que baja por el canal, produciendo el movimiento de la máquina. El eje gira solidario la rueda y por medio de unas levas hace mover los mazos. Los mazos son dos que al caer golpean los paños que están situados en la cuba. La cuba es el lugar en el que se colocan los paños. Está constituido a partir de un tronco que se excava en el centro hasta conseguir el hueco necesario para el sufridero de los mazos y de los paños. Después de haber comido y dado que no tenían agua, le dijo Sancho a Don Quijote que aquel copioso valle era indicio de que por allí había abundante agua. Se adentraron por una zona muy espesa de árboles. Oyeron un gran estruendo similar a un gran salto de agua. Sancho sintió miedo, porque además empezaban a oír los golpes de unos hierros y cadenas que rítmicamente golpeaban algo. Don Quijote embrazó su rodela y le soltó una perorata a Sancho sobre la misión que el caballero andante tenía en el mundo. Especialmente destacaba Don Quijote que deseaba resucitar la edad dorada y expulsar la edad de hierro en la que el mundo se encontraba. Dicho esto, inicia su aventura, no sin pedirle a Sancho que si no regresaba, debería decirle a Dulcinea que había muerto por ser digno suyo. Trató Don Quijote de ver si Rocinante se movía, pero era imposible. El frescor de la noche y el miedo que tenía llevaron a Sancho a evacuar el vientre. La esencia ascendió y Don Quijote, tapándose las narices, le dijo: «Sancho, hueles y no a ámbar». Este texto que relatamos a continuación procede de la publicación de la Ruta de Don Quijote de Azorín, escrito en 1905, conmemoración del tercer centenario de la publicación del Quijote. 2 pasos más allá, otras paredes terreras y negruzcas destacan entre una sombría arboleda, y delante 4, 6, 8 robustos y enormes mazos de madera descansan inmóviles en espaciosas y recias cajas, y un caudal espumeante de agua cae, rumoroso, estrepitoso, en la honda fosa donde la enorme rueda que hace andar los batanes permanece callada. Estos son los batanes que en noche memorable, tanta turbación, tanto profundo pavor, llevaron a los ánimos de Don Quijote y Sancho Panza.
Y aquí acaeció ante estos batanes que aún perduran esta íntima y dolorosa humillación del buen manchego, y a la otra parte del río vese aún espesa arboleda. Desde ella, sin duda, es de donde Don Quijote y su escudero oirían sobrecogidos el ruido temeroso de los mazos. Espantosa aventura, más lloraba y suplicaba Sancho a su amo renunciara a sus locos deseos. Mas al acabar de descubrirse el alba, descubrieron la causa de aquel horrísono ruido, y eran los mazos de un batán que con sus alternativos golpes aquel estruendo formaba. Cuenta la artesanía manchega con excelentes tejedores a mano dedicados a la fabricación de mantas. Salidas las piezas del telar, son entregadas al batanero, quien después de medirlas las somete a la acción del batán, que con agua y arcilla las desgrasa y suaviza. Y estos mazos, ¿no semejan los pies de algún gigante de aquellos con quien luchaba Don Quijote? Uno de los elementos más característicos de la población de Casas de Lázaro en Albacete han sido históricamente sus telares. Hasta mediados del siglo XX era una actividad económica de gran pujanza, vendiéndose en su mayoría en Hellín y Albacete. En la actualidad, tal actividad artesanal se conserva por la familia Rosa, que continúan la tradición que empezaron en el siglo XIX. Allí se realizan los típicos refajos manchegos.